Bienvenidos a todos a mi canal de YouTube. Soy Male, sigo en Suecia, pero ahora estoy en Klagstorp. Verán una playa divina de fondo y un sol espectacular aparte. Pero bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre au pair. Yo me mudé como au pair por allá en el 2018, hace 3 años atrás, cuando decido emigrar de Argentina. Me vine con el programa de au pair. ¿Qué es ser au pair? Au pair es trabajar como niñera o niñero con la familia, o sea, en una familia del país donde vos decidas emigrar. Lo que tiene de particular este programa es que vos vivís con la familia. ¿Por qué me gustó y por qué elegí irme como au pair? Para mí fue no sentirme con tanto estrés, porque la verdad es que no quería decir, ok, me voy y busco trabajo allá, sino me quería asegurar irme con un trabajo. Yo cobré a la semana, cobraba por semana, entonces eso también ayudaba muchísimo a ahorrar. Obviamente que otro de los beneficios es desde el momento en que llegás, tenés como que te sumergís en la cultura del país. Yo lo hice en Irlanda, por ende mi experiencia que voy a contar va a ser de ese país. Se pueden hacer en varios lugares, pero hay distintos requisitos para hacerlo. Para hacerlo en Irlanda, lo único que me pidieron a mí fue mi pasaporte. Yo soy ciudadana europea. De todas maneras, se puede hacer con visa. Tengo una amiga que con la visa Work and Holiday de Irlanda logró hacerlo. También se quedó como un año trabajando como au pair en la misma familia donde yo estuve. Así que se puede hacer. Yo lo hice con la página aupairworld.com, que es una página online donde vos solamente te creas un perfil. Y empezás a buscar familia y las familias te empiezan a buscar a vos. Lo que tiene este programa es que, bueno, obviamente es un programa que si te pasa algo, si no te gusta la familia, sos vos la que tenés que cambiar o ver cómo resolver el problema. Conozco una empresa que se llama Be Au Pair Adventure, que la verdad es que ellos aparte te venden un programa donde te ofrecen clases de idiomas, te dan respaldo. Si te pasa algo con la familia, ellos te van a poder asesorar también. Es como que a lo mejor es otra experiencia, digamos, tenerla, que la súper recomiendo. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, como dije, mi salario era semanal, y con esto del salario, algo súper importante para decir es que obviamente el salario es más bajo que el mínimo del país. ¿Por qué es esto? Porque vos vivís con la familia, como lo dije anteriormente, lo que significa que trabajando como au pair vos te ahorrás en alojamiento y en comida. Mi salario era semanal, conozco familias que pagaban mensual. El salario va a ser limpio, lo que ganás te queda a vos, entonces eso también está bueno. Yo, aparte de trabajar como niñera, algo que nunca conté fue que paseaba a una perra todos los días. Entonces eso también que era como un extra que tenía. El trabajo de au pair es un trabajo también, digamos, podríamos llamarlo 24/7, pero también de medio tiempo, porque vos estás ahí, a lo mejor si ellos necesitan ayuda, te lo van a preguntar. Todo es comunicación, pero yo me acuerdo que las mañanas las tenías libres, las tardes cuidaba de los nenes y preparaba la cena, y después los fines de semana los tenías siempre libres. Muchas veces a lo mejor te preguntaban hacer tipo horas extras para si ellos querían salir, los padres me refiero, querían salir y vos cuidabas a los nenes. A mí, en mi caso, me pagan las horas extras, pero eso también depende de la familia. Eso, como dije antes, es todo comunicación, es súper importante. La verdad que mi experiencia es súper lindo. Yo viví con una familia irlandesa, dublinense, en un barrio espectacular aparte también. Me encantó apenas llegar, sumergirme con la cultura de la manera en lo que lo hice. Me parece que trabajar como au pair te ayuda muchísimo a soltarte, a hacer en el idioma también. Me ayudó muchísimo a ser más fluida y aprender a comunicarme mejor en el inglés. Quiero decir que ser au pair no significa no tener vida social, todo lo contrario, yo tenía mucha vida social, no eran solamente nenes de primaria, mis amigos, sino que también me acuerdo que un día la madre me dijo, mira, fíjate que en el colegio hay como
un lugar donde se sientan todos los padres y también las au pairs, de que preguntes y te acerques y bla bla bla. Y bueno, fue animarme a decir, ok, si yo estoy acá y necesito hacer amigos. Y así fue como me acerqué a un grupo de chicas y dije, ¿ustedes son au pairs? Y me dijeron, sí. ¿De dónde sos? Soy argentina. Y ellas eran todas españolas. Así que hice varios viajes por Irlanda con ellas. Trabajar como au pair me ayudó muchísimo a recorrer Irlanda. Conocí también amigos por grupos de Facebook o por amigos que tenían amigos en Irlanda. La verdad que lo recomiendo muchísimo por eso, porque el trabajar como au pair, por la experiencia que te da, la soltura que te da. Yo trabajé 9 meses, después cambié a trabajo de oficina, pero no lo hubiese podido hacer tan rápido si no hubiese sido por trabajar con esta familia, que aparte me ayudó muchísimo. Tuve la suerte de tener una familia que me súper ayudó y me hizo formar parte de ellos, me encantaba. Así que nada, espero que les haya servido esta info. Cualquier duda me pueden escribir en mi Instagram, free.soulw. Les voy a dejar todos los links en la descripción de este video, también el de Be Au Pair Adventure. Y nada, si les gusta el video denle un like, un dislike, suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video.